Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más del canal y hoy comentaremos ¿qué es mejor, máquinas o peso libre? Esta es una duda que surge de manera muy recurrente, sobre todo entre aquellos que acabáis de empezar, porque ya que acabáis de empezar queréis ir a lo mejor y ya de primeras la pregunta está mal formulada, porque no es que haya una cosa mejor que la otra, simplemente son diferentes. Las máquinas tienen sus pros y sus contras y los pesos libres tienen sus pros y sus contras. Pero si vamos a hablar de cara a gente que va a empezar en el gimnasio, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, yo me decantaría por las máquinas guiadas. Porque como bien indica su nombre, al ser guiado, pues van a ser las máquinas más seguras, nos van a enseñar el patrón de movimiento correctamente y todas esas cosas como que lo vamos a interiorizar antes. Esto vaya por delante que va en función de la persona, ¿eh? O sea, me refiero a que unos aprenden más rápido que otros, si eso lo vemos así. Pero, por norma general, si vamos al gimnasio con 30, 40, 50 años, igual no 30, pero sí con 50, los procesos de aprendizaje son un poquito más lentos. Entonces, no me volvería muy loco yendo a la zona de peso libre. Siempre va a ser más seguro a las máquinas, vamos a tener como más pausado, todo más bajo control. Que no quiero decir con esto que no haya lugares, no haya países, no haya gimnasios en los que se empiece con peso libre, porque para empezar no te quede otra, porque no hay más cojones, porque no hay máquinas guiadas, y la gente hagan así, oye, pues aprendes sin ningún problema, hay muchos gimnasios de halterofilia, tal. O sea, nada en contra del peso libre, ni muchísimo menos. Lo que pasa que, claro, los procesos de aprendizaje puede que sean más costosos porque hay que prestar más atención y ahora mismo yo creo que prestar atención nos cuesta. De hecho, ya os costará ver este vídeo entero porque estaremos a 1000 cosas. Entonces, bajo mi humilde opinión, yo os diría que las máquinas guiadas va a ser una buena opción para empezar. ¿Cuánto tiempo debemos permanecer usando ese tipo de máquinas? Para ir pasando poco a poco al peso libre, para ir mezclando nuestro programa de entrenamiento, las mancuernas y las barras, pues puede rondar en torno a las 4, 6, 8 semanas. Estar un mes, mes y medio, 2 meses, por lo menos tanteando. Va en función también de los días que vayamos al gimnasio. Claro, si vamos 2 veces a la semana, pues igual necesitamos más semanas. Si vamos 4, 5, 6 veces a la semana, probablemente tardemos menos. Y luego también, pues lo dicho, de la edad. No va a ser lo mismo aprender a andar en bicicleta con 50 años que con 5. Es que a medida que vamos cumpliendo años, las cosas cada vez nos cuestan más. Y eso es así. Entonces, yo os diría que estando un mes, mes y medio, una cosita así, familiarizándonos con las máquinas, sabiendo todas esas bases, esos conceptos básicos, esos conocimientos que hay que obtener, digamos, de lo que es la base del fitness, si todo eso lo podemos aplicar con las máquinas, mucho mejor, porque nuestra proyección va a ir al alza. Y luego, el pro que podría tener, o sea, el pro, la contra que podría tener, antes de pasar ya con el tema del peso libre, es que cuando ya llegas a ciertos niveles, claro, ya si llegas a ciertos niveles de fuerza, prácticamente maseas las máquinas. Masear significa meter todas las placas que hay. Y claro, pues eso te limita bastante. Pero bueno, si has llegado a eso, enhorabuena, porque ya estos vídeos casi no te hacen ni falta. Por lo menos del principio. Luego ya nos pondremos más iba a decir más filosóficos, pero no, ya nos pondremos un poquito más avanzados y comentaremos cositas más interesantes. Pero bueno, de primeras vamos a empezar con lo básico. Entonces, la contra podría ser esa. Y luego, pues que igual el estímulo o el desafío no es tanto que con una mancuerna o con una barra, porque al final el hecho de tener que estabilizarlo tú siempre parece más desafiante. ¿No os ha pasado que la primera vez que os habéis puesto en el press de banca cogéis la barra y se os mueve para todos lados? Eso al principio da como cosa, como diciendo, hostia, soy torpe, tal, pero no deja de ser una manera de desafiar al cuerpo y a la mente. Entonces, eso podría ser la contra. Luego, respecto al tema del peso libre. El peso libre al final, aparte de que nunca se nos van a acabar los discos en la barra, no creo que llegue ese momento, nos da la opción de estabilizar y nos da la opción de progresar quizá un poquito más o de diferente manera, porque vamos a trabajar músculos que no vamos a trabajar
en las máquinas guiadas, por ejemplo, el tema de los estabilizadores, etcétera. Entonces, esto nos puede dar ese plus, pero es que la base va a ser trabajarlo de esa manera. Lo dicho, la base no quiere decir que no sea el peso libre, pero es que hoy en día con los gimnasios que hay, cómo está todo, con las máquinas que tenemos a disposición, no tiene sentido que te vuelvas loco, salvo que quieras empezar de manera concreta a hacer powerlifting o hacer halterofilia o hacer, pues bueno, por ejemplo, las pruebas de la chancha en este caso, que no te queda más remedio. Pero aún así, ese proceso de aprender con las máquinas guiadas, si puedes no saltártelo, no te lo saltes. Porque luego vas a notar que lo puedes transmitir bastante bien al peso libre. Entonces, volviendo al tema del peso libre, esos pros, lo dicho, trabajamos más los estabilizadores, no tenemos problemas de que las máquinas, o sea, como a las máquinas que sacaban los discos, aquí en este caso, podemos meter al mogollón y no tenemos ningún problema. La contra, vamos a decir, pues que claro, a nivel técnico tienes que hilar muy fino, sobre todo en función de qué ejercicios. Porque claro, te puedes hacer pesos muertos, te puedes hacer sentadillas, te puedes hacer ejercicios que son más complejos. Claro, un curl de bíceps, unas elevaciones laterales, sí, vale, las elevaciones laterales tienen su complejidad, pero no es lo mismo que un peso muerto. En un peso muerto, aparte de que la carga que vas a usar es bastante más alta que para unas elevaciones laterales, con todo lo que ello implica, pues puede que tengamos ese riesgo de lesión, etcétera. Pero que es como todo, que luego vas a aprender bastante más rápido. Porque claro, si tú haces el peso muerto mal, el cuerpo te lo va a decir rápidamente. Te va a empezar a tirar de los erectores, te va a empezar a tirar toda esa zona lumbar, vas a decir, hostia, algo no estoy haciendo bien. Entonces te vas a preocupar por hacer bien la técnica y sobre todo de aprender. Que esto es así, que esto es constante aprendizaje. Aquí no dejas de aprender, lleves 5 años, 10 años, 15 años, 20 años en el gimnasio. Porque siempre salen cosas nuevas, siempre hay ejercicios para pulir, siempre hay una persona o alguien en particular que te da otro punto de vista y dices, hostia, esto no me lo había planteado yo en todos estos años. Y eso hace que tú también como profesional y como usuario aprendas, porque también te fijas, también eres más consciente de las cosas, entonces eso es algo muy positivo. Pero bueno, para tener en contra, lo dicho, que a nivel técnico hay que hilar bastante fino, que puedes tener un mayor riesgo de lesión, porque al final hay que controlar las mancuernas, hay que controlar las barras. Claro, imaginaros en un press inclinado, en un press plano con mancuernas. Hay que colocar bien las mancuernas, hay que saber llevarlas al sitio adecuado. Lo bueno que tienen las máquinas es que tú te sientas o tú te tumbas y ya vas directamente a trabajar el músculo implicado. Claro, si tú quieres trabajar el pecho con unas mancuernas ya de un peso alto, pues tienes que colocártelas bien, tienes que saber posicionar, tienes que igual que pedir ayuda, porque igual tú solo pues o no te atreves, o no sabes, o te da miedo, o quieres ir más al límite. Claro, la máquina lo peor que puede pasar es que no puedas más, bajes y tienes un tope de seguridad y listo. Que luego esto también es otro tema, el tema de los topes de seguridad, muchas veces nos da miedo el fallar ahí porque no tenemos la movilidad suficiente. Habré visto a mucha gente que para hacer la parte pectoral, pues aparte de que se tenga que poner los topes para salir antes, es que no se trabaja apenas la movilidad. Esto igual lo hablo más adelante porque también es otro tema que, bueno, igual no es tan recurrente porque, claro, la gente pues, oye, se centra en la mejora física, pero es que también hay que tener un mínimo de movilidad. Como os he dicho anteriormente, el problema no es que no puedas hacer, o sea, el problema no es la sentadilla completa, el problema es que tú no puedes realizar una sentadilla completa, al igual que si, por ejemplo, no tienes una buena movilidad de hombro o la parte escapular no está bien. Claro, si no puedes llegar a colocar en las asas para poder empujar, hostia, háztelo mirar. Intenta mejorarlo de alguna manera, que realmente tampoco cuesta tanto. Yo siempre suelo hacer una rutina de movilidad de 5 o 10 minutos antes de empezar en el gimnasio, porque uno ya va cumpliendo años, ya va para máster. Y hostia, y no hay ningún problema. Lo vas haciendo, entras sin calor y luego ya te pones con los trabajos, o sea, con las cargas que tengas que mover para trabajar. Entonces, bueno, sería poquito a poco ir aprendiendo. Pero bueno, mi respuesta final, ¿qué sería mejor? Depende. Evidentemente, si estamos empezando, vamos a empezar con las máquinas guiadas. Si ya tenemos un nivel, evidentemente le vamos a sacar mucho más partido al peso libre.
Pero fijaos una cosa, cuando ya tenemos un nivel en función de nuestro objetivo, si nos queremos dedicar a una cosa u otra, evidentemente si nos queremos dedicar a la fuerza, en las máquinas no vamos a medir la fuerza. La fuerza siempre se mide en peso libre. Pero claro, da igual un disco de 20 aquí en España que en Estados Unidos, ¿no? O en Alemania o donde sea. Van a ser 20 kilos. Claro, una máquina... No, es que yo maxeo la máquina. Es que la máquina, aparte de que tiene un montón de poleas en función de la palanca, no sé qué, ahí no se mide la fuerza. Solo se mide con el tema del peso libre. Pero si tuviéramos que dedicarnos, por ejemplo, al tema del culturismo, ¿no? Lo que es algo estético, la gente se decanta más por las máquinas, por lo que os he comentado antes, del riesgo que pueda tener el peso libre. Al final, la gente que se dedica a ello no se puede permitir el lujo de lesionarse, porque es así. Y menos en algo estético. Claro, si te lesionas el pectoral por hacer el cabra, se te va a quedar aquí una hendidura, se te va a quedar una marca, que eso no lo vas a poder corregir nunca. Entonces, claro, verás a la gente que está muy, muy grande y muy fuerte, ¿no? Pues ves a culturistas, claro, los ves y dices, hostia, vaya tamaño tienen. Y les ves usando máquinas. ¿Pues será mejor usar máquinas? Pues sí, no. Es que al final es eso, va a ir un poco en función de vuestro objetivo. Pero bueno, vosotros todavía no sois culturistas. Pero bueno, ni os acercáis, no sois ni el amago. Y que probablemente tampoco queréis serlo. Pero, tanto para quererlo o para no, el proceso, yo creo que de iniciación sería ese. Empezar con el trabajo de las máquinas, familiarizaros con ellas, hay máquinas muy buenas. Yo entiendo que las de antes eran una puta castaña. Yo me acuerdo que había máquinas que funcionaban, pues eso, con la cadena de la bici o con alguna cinta así gorda, que daban hasta miedo. Ya cuando le escuchabas que sonaba, dices, cuidado que aquí la liamos. Pero luego hay que ir pasando poquito a poco a la zona de peso libre porque es lo que realmente va a ser desafiante. Entonces, la parte de peso libre hay que buscarlo lo antes posible, pero siempre y cuando hayamos aprendido de las máquinas guiadas. Si el orden ha sido ese, la proyección va a ser muy, muy a la alza. Y luego lo que os digo siempre, paciencia, intensidad correcta, constancia y que este es un camino largo en el que hay que recorrer con mucha calma porque lo único que nos puede parar son lesiones y que luego cuando las lesiones lleguen o las molestias, porque van a llegar, si hacéis bien las cosas, fijaos lo que voy a decir, si hacéis bien las cosas, las molestias van a llegar, porque nadie entrena para salud, es así, nadie entrena para salud, porque para entrenar para salud tendrías que dejarte siempre un RIR 3, 4 o 5, que esto es algo que comentaremos, que son repeticiones en recámara, y yo creo que nadie en su sano juicio entrena así. Por lo menos no entre una edad comprendida entre los 15 y los 40 años. Así que no os volváis locos, tener paciencia, ir con calma, que las cosas se irán cumpliendo. Vale, chicos, chicas. Así que si os ha parecido bien la explicación, si os ha cuadrado, hacérmelo saber si habéis tenido alguna duda, porque por lo que sea no os la he resuelto, dejadlo en comentarios, que os comentaré, os responderé a todo lo que me preguntéis y nos vemos en próximos vídeos, así que no os despistéis.